Buenas tardes. Estamos con la diputada Fernanda Gil Lozano para hablar de la idea inicial, era hablar sobre lo que había pasado con el tema Zaffaroni y Righi, las respuestas evasivas que había tenido de alguna manera el Procurador General, y ahora se agrega esta situación que de alguna manera roza nuestras preocupaciones. Pero vamos a empezar por el principio, que tiene que ver con eso. Vos le haces una serie de preguntas en su momento a la Procuraduría, a Righi, sobre el tema de estos 600 y pico de prostíbulos que habían sido denunciados por la Alameda. ¿Qué es lo que vos le preguntaste? Mira, en realidad lo que hice fue, lo dividí, mi acción en dos partes. En un proyecto de resolución lo invito al doctor Zaffaroni y le hago una serie de preguntas sobre los 6 inmuebles que son suyos y que durante años ahí se explotaron a mujeres. Las preguntas que quiere saber todo el mundo: si tenía conocimiento, si había hablado con el consorcio, si había tomado acciones ilegales legales cuando se enteró, lo que cualquiera quiere saber. Por otro lado, lo que hice fue hacer un pedido de informes al Procurador de la Nación, que era en el lugar donde habíamos dejado las 613 direcciones. Nosotros los dejamos en Ciudad, en Control Comunal, y después lo dejamos en Nación, porque el doctor Righi había dado una normativa a nivel nacional pidiendo a las provincias, a los municipios, a las intendencias, que se avengan a la ley marco de profilaxis que prohíbe las casas de cita, prostíbulos y todos los eufemismos con que pueden aparecer los prostíbulos. Dada esa iniciativa que tuvo, que a mí me pareció muy pertinente, lo que hicimos fue entregarle un trabajo que realmente se hizo a pulmón. Participaron todos los vecinos de San Telmo, los amigos de Liniers, los de Constitución, Montserrat, todo mi despacho, la Alameda, la Fundación de Mercedes Azorati, Esclavitud Cero, la Fundación El Otro, todo a pulmón. Hicimos aquellos lugares donde se tenían detectado que había prostíbulos, levantamos todos los teléfonos que pudimos del rubro 69, en algunos pudimos encontrar la dirección, en otros no. Entonces se dieron todas las direcciones donde corroboramos a partir del testimonio de los vecinos, que después fue constatado, que sabíamos que estaban funcionando prostíbulos en departamentos, en casas de departamento, y teléfonos que nosotros no habíamos podido encontrar ni a los dueños ni a las direcciones a las cuales respondían, y entendíamos esta parte que el trabajo de investigación lo tenían que hacer los fiscales. Entonces, esas 613 direcciones, ahí es donde aparecen en principio 2 direcciones en las cuales el doctor Zaffaroni es el propietario. Uno es el que está enfrente de Recoleta, cuando esto sale a la luz, yo lo que hago inmediatamente es pedirle, bueno, qué hizo con ese material, que lo llevamos en el 2009, a mediados de diciembre del 2009. Nosotros entregamos en mano todo eso. Él me contesta de muy mala manera, la verdad, porque me trata más o menos, si yo no sabía los pasos y digamos cuáles eran sus funciones en el país, que a él no le correspondía investigar, que investigaban los fiscales, que por qué. A lo que yo le contesto, que cuando él dice no corresponde investigar, ¿significa que él no puede investigar o qué? No, exactamente, que él puede hacer las derivaciones. Mira, él podría haber tenido un rol un poquito más activo. En la ley, parte de la doctrina es que quien puede lo más puede lo menos. Exactamente, él podría haberse comprometido. Los fiscales, él no puede decir que no puede. Pero aparte, él lo que no interpreta es que como yo y toda la sociedad civil, digamos, todas las organizaciones, habíamos dejado el material en la oficina de él, habíamos hablado con él, él nos dio las gracias. Es decir, yo el pedido de informe se lo tengo que hacer a él. Él después, ¿qué hizo? Me dijo dónde había derivado, ¿no es cierto?, parte de acuerdo, había cruzado materiales y había hecho una derivación. Yo lo que estoy haciendo ahora es el pedido de informes correspondientes, por ejemplo, a todas aquellas direcciones que derivó a la UFACE, que está a cargo del doctor Colombo. Me están contestando, estoy aportando algunos elementos que me llegaron nuevos, porque por otro lado, cuando se enteraron, digamos, la sociedad civil se enteró de que había ya 2 departamentos que eran de Zaffaroni donde funcionaban prostíbulos, muy rápidamente otros consorcios llamaron a mi despacho, llamaron a la Fundación de la Alameda para avisar que ellos tenían exactamente el mismo problema, que había propiedades a nombre del doctor Zaffaroni en donde estaban funcionando prostíbulos. ¿Cuántos eran? 6. Cuando él te dice que bueno, la lógica es que el presidente de la justicia, cuando aparece el indicio, y que investiga hasta que aparezca el indicio.
¿Por qué solamente 40 de los casos quedan en la OFACE? Porque la OFACE se especializa en secuestro extorsivo y en trata de personas. Entonces una cosa es la explotación sexual y otra cosa es la trata de personas. Eso va a lo de eso es la justicia ordinaria, exactamente, lo lleva Orfila. Lo lleva Orfila. Ahora, según lo que yo tengo entendido, Orfila hace una investigación, encuentra que esta mujer Marcia, ¿cómo se llama la que le ha tirado de Barroso Zaffaroni? Sí, ahí no me acuerdo el nombre, sí, Marcia, el nombre da vuelta, Fernández, o Marcia, ahora me fijo. Que esta mujer Marcia le había tirado tres departamentos de Zaffaroni ella misma, digamos, con su nombre, para vivienda. Sí. Nadie vive en 3 casas en el centro imposible. al mismo tiempo. Y que las otras 2, ella sale como avarista. Exactamente. Cuando el juez, digamos, la Fiscalía de Orfila encuentra esto, encuentra que hay 2 departamentos de Zaffaroni junto con otros 3 más, donde se ejerce la prostitución y donde posiblemente exista proxenetismo. Entonces ahí manda a allanar. Se allana, se saca fotos, todo esto, se cierra, se lacra con este asunto de las fajas, y se le manda una comunicación a Zaffaroni sobre los 2 departamentos de él para que pase a retirar la llave. ¿Vos sabías eso? No, ese dato no lo tengo. Sí, y le mandan eso a Zaffaroni y le avisan por cédula. Claro. Que retirarse. Ahora, ¿cómo es posible entonces que Zaffaroni, un mes y medio después de este evento, sostenga que él no tuvo nunca una comunicación formal? Mira, a mí me cuesta mucho, por eso cuando muchos me dicen, pero usted no cree que... ¿Por qué él alega que no estaba administrándolos él y que tenía como una relación muy lejana con esta administración? Lo cual, ojo, cuando vos sos un juez, estamos hablando de una de las cabezas de uno de los 3 poderes de la República. Sí. Cuando vos sos un juez de la Corte Suprema de Justicia, lamentablemente o no, tu vida pasa a ser una especie de caja de cristal. Vos hay, digamos, negligencias que no te podés dar el lujo de tener. Es decir, si tenés departamentos, no es una respuesta feliz decir, bueno, la culpa la tiene mi apoderado, e incluso muchos de los consorcios, lo que me escriben en correos electrónicos, es que ellos habían mandado comunicación al doctor Zaffaroni de lo que estaba sucediendo, porque cuando vos tenés en una unidad... ¿Cómo le mandaron la comunicación? ¿Tenés idea? Lo llamaron por teléfono, le mandaron cartas a su domicilio legal del apoderado. Aparte, el apoderado de él tiene el mismo domicilio legal que la casa de él. Es decir, que todo lo que le mandan llega a la casa de él. En donde le decían que había prostíbulos, que había ruidos molestos, que había muchos consorcios. También lo que nos avisaron es que cosas que se habían roto del inmueble, en las partes comunes de los edificios, había aparecido abogados del estudio de Zaffaroni a levantar y pagar esas cuentas. Es decir, a mí me cuesta mucho creer que realmente el doctor Zaffaroni no supiese de esta situación. Entonces, es decir, tampoco... él decía, bueno, yo voy al Congreso, voy a dar las explicaciones que sean necesarias. Cuando se lo invita desde la Comisión de Justicia, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales e incluso desde la Comisión de Juicio Político, él lo que dice, yo sé que el diputado Tunesi lo llama por teléfono, habla con él, aparte de enviarle una carta, le da 2 fechas para que él elija el horario a convenir, y lo que él responde por carta y oralmente es que como tanta gente lo apoya, a él le parece que ir a la Cámara y suscitar tantas cosas a favor de él no serían convenientes para un intercambio y un diálogo de este tipo, y que prefiere dejarlo para después de las elecciones. Sinceramente, digamos, es muy sencillo. Si hay mucha gente que no... ¿Él tiene ese derecho? Mira, nosotros lo podemos invitar y es como cuando un ministro vos lo invitás, viene o no viene. Es decir, él puede negarse a venir perfectamente. Él puede negar. Estamos hablando de un juez de la Corte Suprema de Justicia, que como mucho se le inicia, ¿no es cierto?, una causa penal. Esto lo hizo la Fundación La Alameda y se están aportando elementos, es decir, la causa está en proceso. No hay absolutamente hasta ahora, él no está ni... Ahora, cuando se termina de lacrar y se sellar estos 2 departamentos de Zaffaroni y se le pide que vaya a buscar la llave, a los 3 o 4 días se rompen las fajas y vuelven a funcionar el prostíbulo. Sí, eso es lo que pasa habitualmente en la ciudad de Buenos Aires. Esto es otro delito. Este es otro delito. Es un delito que tiene 4 años de prisión. Sí, este es otro delito. La rotura de sellos o de instrumentos públicos. Nosotros lo hablamos en su momento con Vanessa Berkowski. Yo me acuerdo cuando entregamos en control comunal esta lista. Estaba en esos momentos el doctor Jan, mira, te estoy hablando de años atrás,
y estaba la doctora Vanessa Berkowski, y ella, para mi asombro, sacó una lista igual a la que yo tenía, con un montón de prostíbulos más. Dice, si ustedes tienen la misma lista que yo, y nos habló de cuestiones administrativas, pero esto lo habilitan por esto, y después resulta que funciona otra cosa, pero si lo cerramos por esta otra. Es decir, toda una serie de excusas legales a partir de las cuales ella decía que por más que estuviera una faja y ella lo cerraba, rápidamente podían ser puestos otra vez en funcionamiento y que no había nada que hacer. Esto realmente son excusas que no resisten el menor análisis. Ella después va a ser separada del gobierno de la ciudad por recibir coimas y una serie de cosas. Es decir, que ahí te quedó como más claro, digamos, cuando un ejecutivo quiere cerrar, como de hecho ha hecho la gestión macrista también, se ha cerrado centros culturales, comedores populares, ha tenido una, digamos, en ese sentido un poder de agresión muy importante. Lo ha hecho y ha mostrado una ferocidad increíble. Ahora, es extraño que si tuvieran la voluntad política de cerrar estos lugares, en donde no solo hay proxenetismo, se vende droga, sabemos que hay trata de personas, sabemos que hay menores. Ahora, decime una cosa, yo tengo bastantes años de periodista y conozco un poco cómo funciona la Policía Federal en la capital, y me cuesta creer que la Policía Federal no tenga conocimiento de la existencia de un prostíbulo. Tiene conocimiento y los custodia. Los custodia y les cobra. Y les cobra. Entonces, ¿qué chance había, después de tantos años que están estos prostíbulos funcionando de Zaffaroni, no de Zaffaroni, por los departamentos de Zaffaroni, de que la Policía Federal no haya tenido conocimiento que el propietario es Zaffaroni? Ninguna. ¿Y qué propiedad? Entonces, ¿qué chance hay entonces, conociendo el carácter mafioso que tiene la Federal, que ellos no se hayan aprovechado o tomado ventaja de ese conocimiento? Bueno, de hecho, cuando lo llamaban por el 911 los vecinos, sí, por todo el bullicio que significa tener, sí, un prostíbulo en una casa de departamentos, entre gente que entra a toda hora, borracha, rompe cosas, gritan, y llamaban mucho el 911, y lo que te comentan es que la policía llegaba y decían, no, si es de Zaffaroni, esto está permitido. Si la policía sabía perfectamente que era de él. No, pero la pregunta es otra, sabiendo que es de él, ¿en qué medida la policía no va a tomar ventaja de esta situación en el sentido de presionarlo a él? Es una información... Eso es algo que uno puede deducir, puede llegar a tener como hipótesis. En realidad yo no tengo ningún elemento para comprobarlo. Sería extraño que semejante poder que tiene la policía no lo va a tener por tarado. Exactamente. Exactamente. Es decir, por eso es un caso tan difícil, y la verdad que a mí lo que más me dolió, lo digo sinceramente, es la hilaridad con que él salió a contestar. Al principio, sobre todo. Después se puso un poquito más serio. Cuando dijo... Bueno, me hacen zafar de los juicios de desalojo. Estamos hablando de gente que está siendo explotada. Yo siempre decía cuando hace... Y por ejemplo, bueno, la actitud vergonzosa de tanta gente que victimizando a Zaffaroni. En realidad el doctor Zaffaroni es un hombre de mucho poder en la Argentina. Él no es la víctima de esta situación. No, pero aparte me da la sensación de que mucha de la gente que lo defiende no tiene la más mínima idea. No tienen la más mínima idea y no pueden creer de lo que está pasando. A mí me pasó muchas veces también esto, cuando surgió el caso, por ejemplo, Joclender, cuando fue el caso también de Corsi, que, es decir, son como pilares de toda una cultura que tiene que ver con el progresismo, que tiene que ver con la izquierda, que tiene que ver con lo que uno esperó siempre de un juez. Es decir, cuando uno ve los fallos del doctor Zaffaroni, cuando ve sus libros, los lee, sí, es decir, vos te encontrás con una persona sumamente culta, sumamente inteligente, con la que vos acordás. Es decir, porque toda su obra intelectual realmente es la de un hombre brillante, es la de una persona que hasta te sorprende, la interpretación cultural que tiene de toda su experiencia. Ahora, yo no estoy cuestionando ni este currículum ni su producción, estoy precisamente marcando hechos en donde uno lo que, en el mejor de los casos, uno lo que puede pensar es que hubo negligencia. Y en ese caso incluso yo digo, es bueno en la Argentina que un juez de la Corte Suprema de Justicia tenga estos niveles de distracción. Es decir, a mí me gustaría un juez en esos lugares, un juez un poco más atento. Bueno, vos sabés que en Bangalore, que suscribe, como tantos otros jueces, dice que un juez debe
deberá informarse sobre sus intereses personales y fiduciarios financieros y hará esfuerzos razonables para informarse sobre los intereses financieros de los miembros de su familia. Es decir, que de alguna manera... Pero tu vida es una caja de cristal, o sea, hay lugares donde vos estás porque querés, por ambición, por lo que fuere, pero también vos tenés que ser consciente que estás en una caja de cristal. Este es uno de los costos de tener determinados lugares en la función pública, más un juez. Yendo ahora a lo que pasó con esta chica, ¿qué opinión te merece esto que ha pasado con Candela? Mira, primero un profundo dolor, eso, un profundo dolor, y por otro lado, yo hace años que vengo insistiendo que la Argentina, a pesar de tener experiencias de desaparición de personas, ya sean por víctimas del terrorismo de Estado, antes y después de esa época, en la Argentina sigue desapareciendo gente y vos te encontrás con un Estado que no tiene un protocolo. Es decir, desaparece alguien, ya sea un viejito, ya sea una persona más joven, se pierde un niño, ¿qué se hace? Y lo que se puede, lo que le parezca al comisario que te toma la denuncia, si estás en Mendoza se trabaja de una manera, si estás en Tierra del Fuego de otra, acá tenemos otra, cada uno hace lo que se le da la gana. Y esto, lo que digamos, por ejemplo, muchos te dicen, si es un adolescente, se fue con el novio, la madre no sabía, hay que esperar 48 horas. Esto no está escrito en ningún lado. Esas 48 horas son vitales. Es lo que significa que vos encuentres o no. Es como si la ley le diese, es como si la policía le diese tiempo al secuestrador para que se vaya lejos. Exactamente. Yo en 48 horas te saco del país a cualquier persona. A cualquier persona. O al menos la llevas muy lejos. Y lo que se pone es averiguación de paradero. Te vas a Formosa o ahí, te lo sacas para Uruguay, Paraguay. Se pone averiguación de paradero, que en realidad no deja de ser un llamado de atención local. Es decir, no sale de la provincia. Esto no se federaliza. Por ejemplo, nosotros tenemos casos muy tristes como el de Sofía Herrera, la familia Pomar, cuánto tiempo estuvo sin saber dónde estaba, y era un trayecto que vos decís, no es que se fue al Congo, sí. Caramba, iba de un lado a otro, es decir, y tardamos, y ojo, y fue una persona de un colectivo que dijo, ahí vi un auto rojo. Tampoco fueron nuestras fuerzas del Estado las que lo encontraron. Julio López, ¿dónde está Julio López? ¿Qué pasó con Julio López? ¿Qué te parece que pasó con esta chica? ¿Vos tenés idea? Mira, la verdad que no tengo idea. Yo lo que sé es todo lo que se dijo en la televisión. Me pareció, te lo digo con total prudencia, yo lo que vi fue mucha gente, quizás con la mejor de las voluntades, tratando de colaborar, pero no hay vos no encontrabas la sistematicidad que se necesitaba, y hubo un momento en donde se hacían los allanamientos y te avisaba la televisión. Esto me pareció un nivel de locura y de irresponsabilidad total. Y yo creo que estuvieron muy cerca y que de alguna manera esto asustó a la gente que lo tenía. Después aparece esta llamada que había aparecido antes, que aparece una deuda. Esta llamada puede ser cierta o no, a lo mejor puede ser una distracción también. Lo cierto es que esa chica, si la querían sacar de donde estaba, no pudieron, por la presión mediática y por la movilización de los vecinos, y esto a veces es un arma de doble filo. ¿Por qué no intervino la Justicia Federal según tu criterio? Mira, yo creo que ahí hubo una decisión política de que fuera la justicia ordinaria, de que eso quedara en provincia. Los motivos, o sea, cuando ya aparece la llamada donde podría haber un ajuste de cuentas, donde ya hay crimen organizado, donde había un montón de relaciones con esta familia tan relacionada, actividades la verdad que no muy honestas, ¿por qué no interviene la justicia federal? Para mí es un misterio. Yo pienso que esas son decisiones políticas. ¿Y esa presencia de Scioli ahí en la escena del crimen? Y un disparate. Es decir, a mí me llamó mucho la atención que el Ejecutivo estuviera en lo que es prácticamente un santuario de las pericias judiciales. Es decir, ahí tienen que estar los fiscales, la gente hacer los peritajes, eso hay que levantarlo con mucho cuidado. Es decir, cuanta menos gente entra en la escena de un crimen, mejor. ¿Qué hace el gobernador de la provincia en esos momentos? No tengo la menor idea. Es totalmente injustificable, con todas las cámaras, con todo este aparato, ¿no? Esta mise en escène. La verdad que a mí me resultó una cosa tan impropia, tan extraña. No es lo que debió haber pasado, sinceramente. Muchas gracias. Gracias a vos.